Historia del vestidor, un capítulo más. Y en esta ocasión un invitado con el cual tenemos el gusto de compartir otros programas y hemos estado también platicando. Pero lo que nos interesa en particular, se dice que la motivación pues es lo que mueve al individuo a hacer algo. Y si alguien habla de motivación, Milo, perdón. No hay problema. No hay ningún problema. Sí. Mucho gusto, Milo. Gracias por tu asistencia. Estar con ustedes, la verdad. Sí. Me siento muy contento. Ahorita me pusieron de centro delantero. Yo debía de estar allá. ¿Por qué? Extremo izquierdo. Bueno, y velocísimo. ¿Cómo llega Milo Cruz al fútbol? Bueno, yo nací en mis primeros 6 años los viví en la Colonia Independencia, ahí vivíamos. Estaba viendo la entrevista, excelente entrevista al Gallo Jauregui. Coincide conmigo porque yo también soy de una familia de 11 hijos, igual que el Gallo dijo que él. Entonces viví esos primeros 6 años en la Colonia Independencia y después nos cambiamos a la Colonia Buenos Aires. Podemos decir que cerca del TEC, sí, ¿verdad? Afortunadamente había muchos lotes baldíos, que ahora ya no hay tantos. Consecuentemente teníamos, yo creo que todo el día para jugar con la pelota, tanto al fútbol como al béisbol, o sea, no jugábamos nomás al fútbol. Y de ahí nace precisamente esa formación deportiva de ser feliz tras de una pelota o jugando a la pericocha, ¿se acuerdan aquellos juegos? La pericocha, ¿cómo no? Valero. Pues básicamente la principal técnica de la que poco hemos hablado pues es la técnica corporal. Uh-huh. Hoy en día, desgraciadamente, aquí en Monterrey quitaron la educación física. Lastimoso, que porque no había presupuesto. Entonces nosotros hacíamos de todo, divirtiéndonos con cualquier elemento, con bicicleta, con patineta, con valero, con fútbol, jugando tiradas en el Las béisbol, canicas, en la seguidera, el pocito. Llenando álbums. Que eso también es bien bonito. ¿Cómo no? O sea, los históricos del béisbol, yo me acuerdo de haber visto... yo no los conocí, Cochihuila, Valenzuela, pero los conocí en las barajitas. Sí. Ronnie Camacho, ni qué decir que me tocó ver el boom de Héctor Espino, ¿no? Sí, sí. Impactante, impresionante, del hombre al que tú entrevistaste, de don Fernando Valenzuela. Entonces, pues contactando con la pelota, forzosamente generas una ventaja competitiva. Uh-huh. Claudio Lotanao decía en una definición y características de crack, decía, el crack ve más que los demás. Hace las cosas con menor necesidad de tiempo y espacio, porque resulta lógico, ¿no? Es un supervisor, tiene una visión más arriba del normal. Sí, pero a veces no tenemos el concepto tan claro, y Claudio la verdad que lo tenía bien claro. Y el crack genera ventajas para el equipo con el que juega, ni qué decir, ¿no? Uh-huh. O sea, un crack, por ejemplo, Javier Lozano, hombre, simplemente, a lo mejor no le hemos dado el valor que tiene, pero creo que el Diablo Núñez lo dijo, dice, yo nunca vi a un jugador tan grande que hiciera cosas tan grandes con la pelota como el Pastor Lozano. Manejaba izquierda y derecha, pero así con una facilidad impresionante. Es que ven la jugada con anticipación. Sí, el problema es que tus compañeros la puedan leer. Bueno, siempre ese es el problema, pero ya el que él esté dentro del campo genera una ventaja. Oye, Milo, te he escuchado y quiero primero felicitarte en varias pláticas motivacionales. ¿Qué se siente ser un motivador? Porque eres un motivador, eres un ejemplo. Bueno, le podríamos titular así, pero yo básicamente utilizo el deporte como un medio. Se quedaría muy chiquito si yo dijera, yo soy Rayado. Bueno, en el fondo les voy a decir, y aquí traje un truco, les voy a decir que sí soy Rayado. O sea, sí soy Rayado. A la hora de, imagínate, publicidad barata, así. Publicidad, sí soy Rayado. O sea, esto que quede ahí para todo el programa. Pero ya por edad se me olvidó lo que me preguntó. Y andamos así locos igual. Ya somos dos. Ya somos dos, hombre. Las pláticas de motivación. Las pláticas de motivación. Bueno, ¿qué se siente? Sí, yo creo que, o sea, Dios nos da una oportunidad de utilizar el poder de la palabra. Uh-huh. O sea, la palabra es poderosa, ¿no? Pero tremendamente poderosa. Que puedes destruir. La palabra es poder. Es poder, sí. Puedes destruir o puedes construir. Pues qué mejor. Leía yo en estos últimos días
a un muchacho que es experto, creo que en bienes raíces. Su mamá y su abuelita le decían, tú vas a ser millonario. Y ahorita es millonario. Dices tú, oye, ¿cuánto vale la palabra? Yo tengo una experiencia que agradezco dentro del fútbol, que alguien utilizó conmigo la palabra hace 50 años y sigue teniendo vigencia en mí, que fue Pelé. A mí me tocó jugar contra Pelé en 1971, en el Estadio Universitario, y cuando mucho jugué 30 minutos. Pero da en suerte que cuando le pregunta, si te acuerdas de aquel entrevistador del Porvenir, Jesús Pablo Sí, Chavarría. Jesús Pablo Chavarría. Sí, bueno, sí, pues él le que en paz preguntó, descanse, sí. ¿qué te pareció el Monterrey? ¿Qué te gustó del Monterrey? Y dijo que Guara y que Vira. Dijo, pero el extremo izquierdo del segundo tiempo también. O sea, yo jugué 30 minutos, no conocía el nombre de Milo Cruz, pues ni qué decir. Pero ahí Jesús Pero te Pablo le puso el identificó por nombre. la posición. Exactamente. Entonces tú dices, la palabra, ¿qué pasa con esa palabra en el cerebro de uno? Genera autoestima, eleva. Entonces, por ejemplo, yo en este programa, pues, ¿qué le pediría a la gente? Olvídate de que Rayados y Tigres, o sea, hay algo mucho más profundo que eso, pero mucho más profundo. Hay tres cosas, por ejemplo, dentro del fútbol que a mí no me han gustado. Y podemos decir que una de Tigres y otra de Rayados. Un aficionado de Tigres muere porque siendo aficionado se pasa por el espacio de un camión por donde está el aire acondicionado. ¿Sí se acuerdan de ese accidente? Sí. Pues sí, muy bien. Nomás que dice que es muy importante el respeto a las normas y a los reglamentos. Él se pasó por ahí y pues pasó por un puente. Ni modo que el puente dijera, ¡ah, es Tigre, pásele! No, pues murió. Y luego lo lastimoso es que llevan la urna, creo que jugaban un partido en Argentina. ¿Ya para qué? Pero ahí lo claro es cómo es importante el respeto a las normas y a los reglamentos. Y el otro es el muchachito ese que, está bien, rayado. Todos los viajes. Oye, Dios dice que hay que amar a los demás, pero como a ti mismo. O sea, la base soy yo. Primer mandamiento. O sea, la base soy yo. Entonces, chavo, ir a ver a los Rayados y a los Rayados. Y él, pues, ¿cómo pudo haber terminado? No, pues un día avisaron. Tuvo un accidente en Puebla y murió. Y el tercero, que también me parece lastimoso y que algo tenemos que hacer los motivadores o los educadores, ese que entrevistaron después de un partido que Pachuca nos gana aquí. El muchacho limpio, no, pues feliz. Llega alguien y lo golpea. Lo golpea por detrás. O sea, y algo tenemos que decir algunas veces, porque los partidos, ustedes lo saben bien, se venden. O sea, el producto partido se va enseñando a la gente, como lo acabamos de vivir con el clásico. Pues para hacerlo atractivo, rentable. Pero, por ejemplo, yo diría, la persona sabe cada vez menos cuando ve muchos programas. Claudio y los Tenau se van a quedar sorprendidos con lo que les digo. Entraba a un estadio y había partidos que se salía al minuto 10 porque él decía que el partido ya estaba agotado. Ahí hablo de un genio. Hay partidos que ya no tienen nada que vérsele. Por más que el locutor, de repente tú dices, oye, ¿y qué más? Y al aficionado hay que enseñarle eso. O sea, yo no sé, pero terminando un partido, quede como quede, a mí mi paz no me la quita nadie, ningún resultado. O creen que perdió el Monterrey. Bueno, ¿y si perdió qué? No lo acaba de hacer Sergio Ramos. No les fue bien en Toluca o en México. Se fue la Fórmula 1. ¿Qué nos dice eso? ¿Y tú qué estás haciendo? Te pones a llorar, te enojas con tu esposa. Es en muchas ocasiones lo que pasa en deportes en donde uno se enoja y el jugador sale de la mano, como los niños, por ejemplo, terminan de jugar y se abrazan y órale, vámonos a la casa a comer pastel y todo. Que los medios están influyendo en ese sentido? Exageran tanto las cosas. De por sí, los medios tienden a magnificar una noticia por su naturaleza. Las buenas noticias no son cosa. noticias y les escarban para poder tener noticia. Pues de por sí el hecho, cuando lo transmites, se magnifica por naturaleza. Entonces, cuando tratas de vender un producto tanto y lo haces tan repetitivo y tan enajenante, llegas a este tipo de situaciones, producto de la exageración. Muy, muy doloroso. O sea, estamos llenos de gente, lastimosamente hay que decirlo, profundamente ignorante.
Yo, por ejemplo, me quedo maravillado ahora con la Serie Mundial. Estos muchachos japoneses recogiendo la basura. Gente que gana 700 millones en 10 años. Nos dan el gran ejemplo de que sin orden y sin limpieza y sin respeto Es la cultura, no hay nada que es hacer. la cultura. Claro. Y creo que nos falta cultura deportiva también. Saber apreciar lo que es un juego, no un enfrentamiento. Ahora, estas cosas que decimos, lo decía mucho mi compañero Ángel Robles, que por cierto anda algo malito de salud, decía que este tipo de programas van dirigidos, lastimosamente, a la inmensa minoría. Sí. Ahorita si nos insultamos o insultamos a alguien, ahí sube el rating. Por supuesto. Pero estos Sí. van a la inmensa minoría, pero hay que dar ese mensaje, Claro. ¿verdad? No quedarnos callados. Sí, me parece muy importante. Además, siempre hemos considerado que tú, dentro de tu etapa como profesional, pues nunca estuviste involucrado en alguna situación extra fútbol, ni dentro de la cancha, ni nada. Simple y sencillamente lo que es el juego. Bueno, yo te puedo decir que incluso yo hasta empecé a escribir cuando todavía jugaba, que eso no es muy común, que me dio gusto, pero siempre con esa idea de decir, déjame enseñarles otra cara del juego. O sea, parece que no se me olvida, por ejemplo, un escrito que me pidió don Felipe Valdés Terrazas, que ya se nos fue, afortunadamente se nos fue con una gran edad, pero no me acuerdo si Monterrey cumplía, ¿qué sería en el 72? ¿Cuántos años cumpliría? ¿70, 75? 30 50. años o 35, no me acuerdo, pero sacaron un periódico así con varias hojas y me pidió que si hacía un escrito yo de mi experiencia como debutante con el Monterrey. Y yo me acuerdo que lo titulé, nomás así, yo jugué con el Monterrey. Y luego empecé a hacer algún relato así cortito. Porque para alguien, ahorita lo platicaba con Francisco, o sea, vienes de la colonia Buenos Aires, yo me iba caminando al estadio para ver con un hermano mío el equipo aquel del Claudio Lostanao, de Humaitá, de Urdániga, de Yaván Mariño. Entonces tú dices, verlos yo como niño y luego llegar, dices tú, o sea, no magnifico las cosas, nomás yo jugué con el Monterrey, no es para más, o sea, pero eso, por ejemplo, hoy es más difícil, porque nosotros antes eran 7, 8 mexicanos y 3 extranjeros, hablo del 70, Sí. y ahora está al revés, Al revés. 7, 8 extranjeros y 3 mexicanos, ¿verdad? Sí. Eso es lastimoso también. El jugador mexicano tiene fortaleza mental. Yo creo que hay de todo. O sea, hace rato comentaba algo muy cierto Francisco Esparza. Si esa fortaleza mental no se toma en cuenta como parte de la enseñanza integral del jugador de fútbol, pues va a llegar el primer éxito y te Es vas que a caer. tiene que ser enseñanza física, mental y espiritual. Sí, o sea, integral, completa. Ayer ponía yo en algo que escribía, ponía el ejemplo de Pumas. O sea, Pumas, aquí andamos con las dificultades del director técnico. La cultura de Pumas fabricaron 5 o 6 directores técnicos con el doctor Octavio Rivas en el aspecto psicológico, ya fallecido también. Y de ahí le repartieron técnicos a los demás. Bora, Tuca, Velarde, Mejía Barón, Memo Vázquez. Y aquí andamos batallando, nomás que eso tiene un fundamento. Aquí, por ejemplo, no sé si el Monterrey está cometiendo el error de elegir a bonitos. O sea, De moda. Dentro de lo que percibo yo. O sea, y en el caso de Pumas, y lo acabo de ver también con Marruecos, campeón en sub-20. ¿Qué hizo Marruecos? Buscó, volvemos a lo mismo, el crack ve más que los demás. Y el gran técnico, por ejemplo, en el béisbol, ya, ustedes deben de saber de béisbol, el catcher es impresionante lo que ve. Los grandes catchers. Sí, claro. Pero tienen una percepción así que tú dices, esta percepción no la conocía. Un día yo estaba pichando Es que el tiene softball. la visión de todo el juego. Sí, un día estaba yo pichando el softball, pero yo nunca había tenido un catcher que supiera tanto. Y me dijo que según esto me estaba diciendo qué hacer. Y yo ni le entendía, sinceramente, yo nomás pichaba. Y se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Así me dijo, si no me haces caso, te la van a seguir poniendo allá. Es cierto, pero tú te dices, no es un sangrón, un chiflado, no. Alguien que con fundamento después lo analicé y yo dije, ¿qué cosas me dijo este muchacho? No puede ser. Bueno, pues en el fútbol tenemos que buscar esos 5 o 6, Marruecos lo hizo, 5 o 6
capacitación de gente FIFA, no cualquier capacitación. No bonitos, olvídate ni de historia futbolística, porque el fútbol te dice, pues si antes no aceptaban en las fuerzas básicas menores de 1,75. Decían que estaban chaparros, ahora con lo de Messi, quiten ese anuncio. Claro. Sí, o sea, hemos cometido muchos errores. Entonces, Marruecos dijo, buscar a los que ven bien el juego. Hay exprofesionales así, que no, que está con madre, está muy bien, pero no ven nada. No saben percibir, y no tiene nada que ver, ¿eh? Y hay algunos, está como Tomás Boy. ¿Por qué fue crack? Pues porque cuando la pelota le caía, en lugar de desprenderse, hay algo acá, un chip totalmente diferente. La toca atrás, se mueve. Toque. O sea, para los cracks es bien fácil el juego. No tiene chiste, tóquela bien fácil. Sí, es que la que corre debe ser la pelota, ¿no? Pues sí. No, pero aparte que tengas la virtud de que si hay que buscar burlar a 4, tampoco te cae mal a ti como entrenador. Claro. Imagínate que a Messi le hubieran dicho a los 8, niño, por favor, tóquela. No, hombre, quédate con la pelota. O sea, no se olviden que en el fútbol, y le acaba de pasar hace pocos años a Siboldi es campeón con el Santos, y en menos de un año es último lugar con el Veracruz. ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo Que no. por cierto hasta desaparece el Veracruz. Sí. Entonces tú dices, ¿qué aprendo de esto? El sistema campeón aplicado acá fue último lugar, lo que quiere decir que el sistema sin jugadores no es nada. Por supuesto. Y si no, lo analizamos. Faltaron las piezas. Lo analizas y dices, a ver, ¿en qué cambió Siboldi? Pues en las piezas, como dices tú. Sí. Pero a veces... Y deben de existir otra serie de factores también que no te permiten que el equipo pueda amalgamarse. Veracruz es un problema por la gran cantidad de distracciones o de distractores. Eso también es un elemento importante. Sí, hablan en esos lugares como Acapulco, que en Veracruz hay mucha fiesta, pero a final de cuentas, y esto lo decía mucho Claudio Lostanago, en la parte fundamental entonces no es el técnico, es la calidad de los jugadores. Pero a ver, mira, ahorita hablabas, en los 70s eran 8 mexicanos y 3 extranjeros. Ahora son 8 extranjeros y 3 mexicanos. Sí. ¿Qué está pasando con la formación de nuestros jugadores? Bueno, lo que hay que entender es que hay un grupo de gente para quien el fútbol es un negocio. Ahí hay los promotores, los entrenadores, los directivos. No te olvides que el fútbol nace, por ejemplo, alguien que tenía una empresa, a lo mejor ahorita nos vamos a acordar de algunos. Ahorita me acuerdo yo del ingeniero González de Alba, que tenía aquel equipo del Atlante, de la Interestatal del Noreste. Ellos tenían un equipo como parte de una autorrealización. Aparte de yo ser exitoso en mis negocios, decía él, yo quiero tener un equipo de fútbol para yo dirigirlo. O sea, el fútbol profesional así nace y sigue teniendo muchas cosas de esas. O sea, hay directivos que están fuertes en el fútbol y ellos dirigen, aunque sepan que no saben mucho. Entonces, esto es grave, pero sigue teniendo... En el Monterrey yo siento que pasa algo así. Algo que decía aquel maestro chileno que ustedes lo debieron de haber conocido, Armando Díaz Gerding. Ah, sí. Sí. ¿Se acuerdan de él? Sí. Que fue muchos años maestro en el TEC. Una cosa bien sencilla, y en este país y en la mayoría no lo hacemos. Es importante, si quieres crecer, poner al hombre indicado en el puesto indicado, no al cuate, al amigo, al que vino a la palanca. Ponlo si quieres. Pero si no está capacitado, te va a detener todos los procesos. Todos. Y lo voy a echar a perder. Entonces, aquí, por ejemplo, el Monterrey otro año, en donde, decisiones, cada rato se habla de aquel que influía mucho en que Jaguares comprara un jugador en $300,000 y al año lo vendía en 6 o 8 millones de dólares. Oye, pues de eso necesitamos más. ¿Sí te acuerdas, verdad? En Jaguares, que de repente contrataron a perfectos desconocidos. ¿Qué contactos, qué relaciones tenía aquella persona? Y al año era goleador y lo contrataba América, Tigres o Monterrey. Un poco Santos también ha hecho eso de vender. Sí. Entonces, en ese sentido, siento que es muy difícil que si tú tienes el aspecto vanidad, yo como directivo del Monterrey, si alguien me dice, aquel ve más que los demás, aquel puede ser un gran técnico. No, pero yo tengo este.
O sea, ese es un grave problema en el fútbol. Pero aparte, es su equipo. Porque también es una mentira que nos venden eso de que el equipo Rayados es el equipo de todos. Sí. Pues de repente hay 4 o 5 que el equipo es de ellos. Y son los que ponen el dinero o lo pierden el dinero también. Eso, a veces son muchas mentiras que de repente hay que decir, bueno, ¿y por qué el equipo sí es mío? A lo mejor no es para tanto, ¿no? O cuando el Morelia ya lo desaparecieron, le preguntaron a la gente, ¿creen ustedes que le habrán preguntado? ¿Qué les parece si quitamos al Morelia de Morelia? Pues no preguntaron. Me supongo que no preguntaron. No. Simplemente es un negocio, no me funciona, me voy a otra ciudad. Oye, y la gente que le vendimos la idea de que el Morelia era el equipo de todos, nos vale gorro. Son palabras que ahí están en el aire y consiguieron el objetivo de vender los años que quisieron, ¿no? Pero en el fondo son mentiras. Por eso es importante que también nosotros, terminado un partido, yo tengo una actividad. No puedo estarme enojando. Sí, A mí me gustan mucho los cuentecitos. Tengo un cuentecito muy chiquito que dice, venía bien enojado después de que Monterrey perdió un partido. Póngale que ese de Pachuca. Pero bien enojado. Un señor. Pero venía con su hijo de 7, 8 años. Y el hijo estaba entero. El hijo viene caminando y el papá lo ve bien enojado. El hijo ve una piedrita preciosa, se agacha y la agarra y dice, mira papá, qué piedrita tan bonita. O sea, el hijo ya estaba en el aquí y ahora. O sea, el partido ya terminó. El partido se acabó hace 2 horas. Ahora, es doloroso, pero yo me venía preguntando hace rato y siempre me pregunto eso. La mayor parte de la gente que se está muriendo 15 o 20 años antes de cuando debió de haberse muerto. Por el conjunto de hábitos tanto físicos, de alimentación y de sedentarismo, pero emocionales también. Claro, y eso es lo segundo es importantísimo. Dices, y luego a mí, sinceramente, no me gusta cuando la raza dice, vuela alto. No sé, o sea, yo digo, sinceramente, o sea, se oye bonito, pero yo prefería de repente decir, ¿sabes qué? Haz caminata. Por ejemplo, yo soy del 50. Si no hago pesas, sí saben lo que es la sarcopenia. La sarcopenia es el músculo que se va. Sí. Entonces, La pérdida es tan de masa noble las muscular. pesas que sin pesas, si yo hago esto se endurece. Bueno, pero la gente es tan inconsciente que luego el problema es que cuando se enferma es cuando va con el doctor. Y con el doctor hay que ir cuando estamos totalmente bien. Pues sí. O sea, es una cultura de prevención, no de curación. Y eso hay que decírselos. Esa es la aspirina de la iglesia. Te sientes mal y ya estás amolado, vas a la iglesia y tómate la aspirina. Nos remite Señor, a lo señor. que dijo José Juan hace un rato, es un tema cultural. Pero bueno, La forma con de todo ver- y que estos la programas forma de ver el fútbol. Con todo y que estos programas sean para la inmensa mayoría, hay que mandar el mensaje. Claro, ¿Verdad? Sí, de eso claro. se trata. La otra también sería emocionarnos. ¡Ahí viene la liguilla! ¿Qué les parece la liguilla? Pues como venga, hombre, tampoco es para tanto. O sea, me voy a emocionar a la liguilla. Y estoy yéndose a la Fórmula 1. Sí. A mí O sea, me cómo encanta, es importante esa Sí, congruencia, sí. ¿no? a mí me encanta cuando hay inicio de temporada. Todos están en zona de clasificación. Sí. Pero conforme van pasando los juegos, se empieza a distinguir y a abrir una brecha entre unos equipos y otros equipos. La manifestación en donde no hay descenso, yo no la considero buena en lo personal, porque se premia la mediocridad. Claro. Sobreviviste, síguele. Sobreviviste, síguele. Ahora, en la realidad, si hay en la primera A o en la Liga de Expansión 18 equipos, se me hace que cuando mucho, unos 4 o 5 son capaces económicamente de poder mantenerse en primera. Lo acabamos de vivir con Rafa Puente Jr. Rafa Puente es un hombre capaz, ¿eh? Agarró a los Lobos de Puebla. Hizo tan grande actuación. Ellos no tenían dentro del objetivo subir a primera. O sea, no había esto. No había dinero. Suben a primera porque hizo un temporadón. Ahí estaban los jugadores estos morenos que contrató Tigres, ¿no? Sí, los Quiñones. Los Quiñones. Bueno, ya estás, órale, ahí estás en primera. ¿Y ahora? Le trajo una de broncas a la institución que no pudo.
por ahí hubo un jugador que no sé si le tiró una cuchillada a una muchacha. Ahí a Rafa le pasó de todo en ese equipo, la verdad. Fueron los mismos Quiñones. Sí, ¿verdad? 3 colombianos agarraron la fiesta. Sí, pero no es tan fácil ese tema porque a mí me invitó un día mi hijo a un partido, que también en España está igualito. Iba a jugar un nieto mío un torneo internacional representando a México. Tenía 12 años. Y bueno, mi hijo es diseñador gráfico, es muy inteligente. Y en la estructura del viaje fuimos a ver un partido al campo de Getafe contra Atlético de Madrid. Hablo de hace 10, 12 años. Bueno, pues el campo del Getafe es, imagínate más o menos la ciudad de los niños, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cómo estaba la ciudad como tercera división. Así es Getafe. O sea, no creas que después el equipo del Getafe, o sea, es un equipo chiquito. Y jugó ese día contra el Atlético de Madrid de grande. Ganó el Atlético 2-0. Pero ves el estadio, dices, ay, ojalá y que allá en México no vaya a suceder que suban equipos. Porque si esto se valiera, van a subir equipos en estas condiciones. O sea, que no son... Podrán haber deportivamente pero es subido. que ya hay una resolución del TAS. El ascenso tiene que volver después del Mundial. Pero va a generar conflictos. Estos conflictos van a estar ahí como le pasó a Lobos. O sea, lo de Lobos yo no lo estoy inventando. O sea, la misma institución sola dijo, lo vendo, no sé qué hicieron. No puedes. O sea, es imposible que... Si simplemente hasta con el Santos no lo podían estamos solventar económicamente, era un problema. Entonces ese del Getafe, tú lo ves, dices, es vergonzoso. Pues, Ese es un campo así de tercera división y ellos en primera. No sé si todavía está en primera o ya se fue a segunda. Oye, pero no es tan fácil esa decisión. ahorita te he escuchado en pláticas la carta del jugador. ¿Qué es una carta del jugador? ¿Qué expresa? Sí, bueno, yo por ejemplo tuve la experiencia, lo recuerdo, me tocó tener algo de influencia en el que subiera a fútbol profesional Memo Muñoz, por ejemplo, hablando de la carta. Hay ocasiones en que al jugador no le dan oportunidad aquí en el Monterrey o en Tigres y no tiene nada que ver. Entonces a Memo no le hacían caso. Y yo me acuerdo que yo dirigía al equipo de Lucio García, al Club Deportivo Nueva Madero, y le hicimos una carta a Memo Muñoz como si fuera de nosotros, pero Memo ya había entrenado en el Monterrey. Y Memo se fue a entrenar al Zamora de la segunda división, con tan buena suerte que llega ese equipo a la final, en esa ocasión, contra Curtidores. Pasan el partido a nivel nacional y el mejor jugador de todos, creo que su equipo perdió, el mejor jugador de todos fue Memo Muñoz. Ni qué decir que el Club de Fútbol Monterrey ni lo conocía, pero ahí lo conoció. Impresionante lo de Memo. Reclamó a la federación, que a final de cuentas, pues todas las cartas, quién es el dueño están en la federación. Pero la carta es título de propiedad de la persona, ¿o qué significa? Desde que tú vas a entrenar con un equipo, él tiene derechos sobre ti. ¿De acuerdo? Ahorita que escuchaba a Manzotti, anteriormente creo que te daban, cuando te vendían, el 25% más un año por cada año que hubieras estado. 5% por cada año. Pues sí. tuve 3, entonces es el 40%. No sé, en estos momentos se ha cambiado, pero es el derecho de propiedad. Pero es una carta física, es una carta donde dice Milo Cruz Los pertenece Los derechos fulano de tal federativos de fulanito pertenecen tal, a... Me acuerdo del caso de Memo, porque tú podías engañar a todos, porque Memo era desconocido. Entonces, Monterrey no iba a ir a la federación a reclamarle. Vi que trajeron una carta del Club Deportivo Nueva Madero de un jugador, Guillermo Muñoz. No, Guillermo Muñoz era un perfecto desconocido. Monterrey reclama cuando aparece Memo. Entonces Monterrey dice, ¿y ese qué? Y revisaron, dice, este jugador pertenece a nosotros. Entonces algo hicieron mal a nivel de federación. Pues sí, se había enviado la carta para que él jugara. Bendita carta, porque si no, no hubiera jugado. Lo mejor es tener tu propia carta. No puede ser, la carta siempre va a pertenecer al club en donde estás jugando. Pero ahora hay una regla, ¿no? Que dice que si que tú cuando vence no te el llegan contrato, a firmar... Cuando terminas tu contrato, si no fuiste negociado a ningún otro equipo,
ya eres dueño de tu carta Ahí, sí. y te puedes contratar con alguien más. Exactamente. Pero mientras estás en activo con un club, el club Sí, porque ahí es el dueño de tu el carta. contrato el contractual supera la carta, es decir, por posición, ya te comprometes. Sí, con sí, un En contrato. tiempo, en Sí. la cantidad de tiempo que el, Sí. que el contrato diga. Sí, sí, ¿verdad? sí. Exactamente. Pero bueno, hay muchas cosas. Una experiencia que me pasó, que se las comparto porque aquí está Francisco Esparza y tiene que ver con él. A mí me tocó varias veces el proceso de la prueba de jugadores con el Dumbo Rodríguez, con don... El Dumbo Rodríguez, ya Sí. ni me acordaba. que falleció el Dumbo. Ah, qué caray. Con don Fernando Riera. Pero esto le recomiendo a la gente. Por ejemplo, mandas una convocatoria en los periódicos y ponle que se inscriben 2.500 niños Sí. de 8 a 15 años. 2.500 niños. Y entonces, me acuerdo que el club estaba en Diego y M del Llano. Y en camión se llevaban a los niños que iban a probar al Cerrito. Entonces, de 2.500 en una primera sesión, ponle que te quedas con 200. O sea, en la primera... Y casi lo que todo el mundo pregunta es, ¿y qué ven? Es algo que todo el mundo nos pregunta. Oye, ¿qué ven? Bueno, pues yo creo que si tú ves un reloj Rolex tirado, pues va a brillar, ¿no? Ujú. Igual pasa con el jugador. O sea, nosotros con don Fernando Riera hacíamos una pruebita en un espacio corto. O sea, hacíamos 5 contra 5 y duraban cada grupo, ponle 10 minutos. Y nos juntábamos el Dumbo, Víctor Sepúlveda, don Fernando Riera y yo. ¿Cuál? El 7. O sea, todos coincidíamos. Pero aquí lo interesante es, después de esos 200 hay otra prueba. O sea, imposible que te quedes con 200. Salvo que fuera escuela de fútbol de paga, pues ahí sí. Cada quien va a pagar 500 pesos, todos pueden quedarse. Es muy distinto a cuando tú promueves jugadores porque vayan hacia arriba. Entonces, de los 200 al rato te quedan 80 y luego te quedan 20 o 30. Y hay gente que en ese proceso cree que uno obró de mala fe. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Francisco Esparza. ¿Entran los papás ahí, ¿En qué? en esas pruebas? Normalmente, y lo has visto tú, los papás están cerca del niño de 8, 10, 12, casi de 14 en adelante ya no tanto. Hasta les da vergüenza a los jovencitos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Francisco Esparza, que a lo mejor yo también tuve algo que ver. Pero porque en Facebook alguien me dijo que porque yo conocía al papá de Francisco Esparza, que por eso él había entrado a Primera División. O sea, cuando tú manejas tu verdad, dicen que hay tu verdad, mi verdad y la verdad. Sí, es La de relativa. La de Niurka. Sí, La verdad es relativa. Es relativa. Entonces alguien me hirió mucho, sinceramente, y sin querer también a Francisco Esparza, porque él dice que porque yo conocía al papá de Francisco Esparza, que yo había elegido a Francisco Esparza, y la verdad que yo nunca lo conocí, ni lo conozco. Pero cuando tú fabricas tu verdad, es importante que es como un rompecabezas. Todas las piezas tienen que coincidir. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuál fue mi primer contacto con él. No tiene relación con que te dé dinero y lo vas a elegir. Un muchacho chaparrito, que creo que le decían el cantante. Hablo de alguien de unos 60, a lo mejor Francisco se va a acordar. Yo tenía un negocio de deportes. Y uno sí tiene que tener como entrenador de fuerzas básicas las antenitas levantadas. ¿Qué andas viendo? Por ejemplo, un día me tocó ver a Javier Lozano a los 13 años. Y nos metió 4 goles al equipo de mi escuela de fútbol. Y de repente le hablé por teléfono al entrenador, que también se llama Javier. Oye, el centro delantero que tenías, ¿sabes qué me dijo? Ya no está jugando al fútbol porque no tengo equipo de esa edad. No tengo equipo de 14, ya tenía 14. Le digo, oye, pues dame el teléfono, porque yo creo que ese muchacho tiene algo. Y ya ahí orienté también a Javier. Pero el caso de Francisco Esparza, este muchacho que le decíamos como el cantante, un muchacho chaparrito, él jovencito, me dijo con un amor, así me dijo tremendo. Me dijo, Milo, ahí en Escobedo y Modesto Arreola, yo tenía la tienda. Me dijo, Milo, tengo un muchacho zurdo que juega muy bien al fútbol. Ahora, él no fue a pruebas, que también se vale.
O sea, tú tienes que estar, si me dicen que hay alguien en el Saltillo, pues a lo mejor voy a verlo, ¿no? Oye, pero es que las pruebas es una entre tantas cosas, ¿no? Entonces, el muchacho me dijo con un amor eso. ¿Qué le pude haber contestado yo? Pues llévamelo para verlo. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Si no la hace, pues no la hace ya, como muchos que los vemos. Oye, que lo llevó y ya, él se proyecta. Pero sí me duele mucho que el muchacho que escribió esto tenía un tío que a lo mejor entre esos 2.500 a lo mejor pasó la primera prueba. Y luego al no pasar la segunda o la tercera, él cree que es porque uno es malo. Y aquí me acuerdo de algo que dijo Toño Nelly, cuando le dijeron en Estrellas de Oro, ya no hay trabajo. Y Toño con mucha inteligencia les dijo, ¿en todas partes? Claro. No, nomás, bueno, ya me había asustado. Dijo, Toño, compañero. Dijo Toño Nelly, y aquí estamos igual. Compañero de Oye, muchísimos años, un saludo para él ahí. entonces, tan poderoso me estás haciendo que... Entonces yo le tapaba los caminos supuestamente a ese muchacho, al tío de este que me criticó y también a Francisco. Le tapaba aquí y acá y acá. ¿A poco tan poderoso era yo? A tal grado que yo tenía un hermano que ya falleció. Dices, ¿y por qué tu hermano se fue a jugar? Por ejemplo, mi hermano se fue a jugar a segunda. Beto, mi hermano, le decían Tocha, que muchas veces ni pagaban. Imagínate que yo hubiera sido poderoso, pues si hubiera ido a primera a debutar. Claro. Entonces, estas cosas pasan mucho y la mayor parte están infladas, son mentiras. ¿Y cómo lidiar cuando tienes un equipo de niños? ¿Cómo lidiar con los papás? Porque para el papá todos son estrellas, todos son primer equipo y curiosamente todos son centros delanteros. No, y técnicos, los papás Bueno, todos son técnicos. Fíjate que un día me gustó mucho un elogio que me hizo alguien que sabe mucho de fútbol, Jorge Urdiales. Él inscribió a sus niños a mi escuela de fútbol. Y yo, en la etapa de 6, 8, 10 y 12, sinceramente no me interesa el resultado deportivo tanto porque estoy trabajando mucho en la coordinación motriz, habilidades que después van a sostener la totalidad del jugador. Entonces aquí, nomás para que se den una cuenta, si esto lo explicas en una junta, el papá te lo va a entender. El problema es que el entrenador ni siquiera él sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, yo les explicaba a los papás en frío. Hubo, por ejemplo, un partido, me acuerdo, de 8 años en Venustiano Carranza, en donde esa vez no nos completábamos y éramos 8. La secundaria 10. Enfrente del Panteón. Sí, exactamente. Secundaria 10 y el Panteón al otro lado. No nos completamos y creerían que en el primer tiempo nos metieron 28 goles. Bueno, nomás para que se den cuenta o sea, para mí pues no tenía ningún significado. Respeté el que había un rival porque pude haber perdido por default. Y al terminar el primer tiempo yo decidí que ya no jugaran. Creerían que el entrenador del otro equipo viene y me dice, no hombre, danos chance, tengo un jugador que está peleando el goleo. ¿Cómo ves? Pues ¿de qué te sirve ese goleo, hombre? O sea, no tiene ningún valor el partido porque... Nomás que ellos ni entienden, cuando tú a los papás les explicas las cosas, ¿por qué, por ejemplo, y esto es importante decírselo a los papás, a los niños cuando tienen 11, 12 o 13 que están alargándose, es cuando más cosas tumban en la mesa, por el alargamiento del brazo que es diferente a hace 3 meses o hace 4. Antes metían a los 9, 10 años el gol, ahora se caen, ¡no puede ser! ¡Cambiaste el entrenamiento, Milo! No, ahora traes zancos tu hijo, hombre. Pero cuando eso se lo explicas en frío, ya cuando ven el partido... La biomecánica deportiva. Lo mismo la otra. Llévale lonche al árbitro. Sin el árbitro no hay fiesta. Aquí estamos en Monterrey llenos de gente. En psicología se le llama víctima o responsable. Víctima o responsable. El víctima busca la culpa en los demás. Y el responsable en sí mismo. El víctima pues nunca va a avanzar. Y están golpeando árbitros. Qué triste. ¿Cuánto puede estar influyendo un árbitro en el resultado? Normalmente el que se enoja seguro que va perdiendo el partido. No creo que vaya 8-0 a favor. Va perdiendo, pero cómo es importante la autoobservación. Y el crecimiento del ser humano se va a dar cuando trabajemos sobre nosotros mismos. No de estar, ¿a qué nos sirve? Denle más capacitación a los árbitros. O sea, lo que yo veo ahorita,
Por ejemplo, de este muchacho Mújica de Monterrey, leí que él también tiene su propio entrenador, como el caso de Cristiano Ronaldo. O sea, ya no basta con el entrenamiento del club. Si un día le dijeron a Cristiano Ronaldo, ¿a quién quieres apantallar? Porque el entrenamiento era a las 9 y llegaba a las 7 a hacer otras cosas. Y no quiero apantallar a nadie, nomás que quiero ser el mejor del mundo. No más. Nada más. O sea, tu motivación, tu motivo te mueve con acciones reales. Y no estás en el apantalla, ahí viene un periodista. No, ahí en la cancha. Por ejemplo, él se baña con agua fría, que porque eso desarrolla la fortaleza emocional, la voluntad. Tienes razón. No es lo mismo que estés todo con comodidad, ¿no? O sea, de repente con agua fría. Es algo muy interesante, ¿verdad? Pero, pues este es el fútbol que tenemos, y en la medida que, por ejemplo, yo siento que en el fútbol argentino, no sé si se acuerdan ustedes de las revistas El Gráfico de los 60s, yo no estoy seguro si esa cultura de Argentina, hay un lado positivo de esa cultura, pero había grandes periodistas, uno de ellos Dante Panzeri, ¿cómo se llamaba? Un libro Fútbol, dinámica de lo impensado. O sea, si nosotros desde ahorita escribiéramos cosas de cómo podemos ser campeones mundiales, parece que no, pero ya estaríamos empezando un ciclo. Un proceso. ¿Para cuándo? Iniciando un proceso. ¿Para cuándo? Porque dentro del país somos campeones mundiales. Nomás salimos y ¡pum! Bueno, mira, ahorita yo les recomiendo que oigan un programa que tiene como unos 8 programas, está apareciendo los jueves en el 660 de AM, pero son 3 personas hablando del Monterrey y de poner al hombre indicado en el puesto indicado. El entrenador del TEC de ahorita, estaba leyendo que tiene, no sé si como 30 partidos jugando aquí. Altamirano. No, Diego Ulises. Perdón, el de fútbol americano. El fútbol soccer. Soccer, perdón. Diego Ulises, se me fue ahorita el apellido, pero que lleva como 30 partidos que no ha perdido ninguno, todos ganados. Pero no es casualidad. Es un muchacho que lo he visto trabajar incluso en los videos. Hay un grave problema que tenemos los jugadores profesionales. Manejamos mucho las palabras, perdónenme, pero en esto ya está todo inventado. Perdónenme, pero está equivocado. No está todo inventado. Entonces yo veo a este muchacho, esto se llama, yo esto nunca los hice, ejercicios funcionales. Son ejercicios con un peso bajo, hablamos de a lo mejor 5, 7, 8 kilos, movimientos, porque antes teníamos la idea de que si hacíamos pesas generaban endurecimiento y el endurecimiento generaba ruptura del músculo. Bueno, pues este muchacho tiene una metodología, Diego Ulises Moreno, Villarreal, que es impresionante. Volvemos a lo mismo, ya está en el TEC alguien trabajando en grande, creo que ya lo contrató el Monterrey en 13-15, pero si el Monterrey lo contrató y él es superior a otro que esté más arriba, al rato le van a cortar la cabeza. Así es esta ciudad y este país. Entonces, ese muchacho habría que ponerlo a capacitar, como lo hizo Marruecos. Marruecos tomó de FIFA a 6 que sabían ver el juego y los capacitó, ya es campeón mundial en sub-20. Bueno, el trabajo que ha hecho Francia, que ha hecho Inglaterra, creando toda una escuela. Entonces, la sabiduría está en todas partes. Claro. Pero, ¿cómo nos cuesta decir, no, pero es que yo tengo a este, y hay alguna relación con él que me compromete, aunque no sirva para nada? Ese es un grave problema. Aquí se pone de manifiesto lo que dijo Armando Díaz Guerra, que decía, el hombre indicado en el puesto indicado. No, es que ese es mi cuate, hay contacto con él desde hace mucho. Pues perdóname, pero aunque haya contacto, te está deteniendo todo. Entonces, estos muchachos está Pepe Treviño también en ese programa, jueves a las 8 de la noche. Pepe Treviño sabe mucho de fútbol. Diego sabe mucho, y otro muchacho que se llama Eric Guillén. Yo aquí a los entrenadores que quieran aprender, les recomiendo que lo vean, que lo oigan. ¿El nombre del programa, horario y estación? Es el jueves a las 8 de la noche y el nombre no me acuerdo, sinceramente, pero es 8 de la noche. Okay. Sí, se me fue ahorita el nombre. Pero son ese tipo de programas que tú dices, aquí está esta siembra, y que por ahí aparezca uno aprendiendo y otro aprendiendo. Esa sería una base
para llegar a ser campeones mundiales. ¿Para cuándo? Bueno, cuando esto crezca, cuando pongamos a cada quien en su lugar. O sea, si ya sabes en dónde está el cáncer y te gusta vivir con el cáncer, bueno, pues síguele con tu cáncer, ¿no? Por ejemplo, lo de Guido Pizarro. O sea, Guido es uno de los jugadores, o sea, olvídate de que después lo nombren técnico, que mejor leía el partido jugando con Tigres, a tal grado que hasta dirigía al árbitro. ¿Sí se acuerdan? Él y Nahuel, más el francés, dirigían al árbitro. Y eso tampoco está malo, con una fuerza impresionante. ¿Pero en qué sentido? Perdóname, no. En el aspecto autoridad. Por ejemplo, un día me tocó ver a Nahuel, se han de acordar de esta. Están en todo, son super líderes. Vio al portero al otro lado del campo, así hasta la otra portería, que cuando cobró la pelota en el suelo, la pelota se había movido tantito. Y terminó en gol acá, a Nahuel. Pero con una autoridad, le dijo, ¡nada! Allá estaba en movimiento la pelota. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Dices tú, mis respetos. Revisó el VAR la jugada y anularon el gol. Ándale. No, pero no dijo, señor, por favor, yo vi esto. No. Él los movimientos que hizo. Afirmó. Si los movimientos que hizo, esto se va a anular. O sea, no hay gol, porque allá estaba en movimiento. Se vio movimiento, tiene razón. Y como esas cuantas no han hecho. O sea, son una fuerza respetable también. O sea, parece que ahora, esos líderes son los que se obtienen en los equipos, ¿eh? Quítale tú a ya le quitaron a Guido. Parece que no, pero como que tembló un poquito en los primeros partidos. Pero eso, ver el juego como Guido lo veía, lo leía, eso es muy parecido a lo que les decía de los catchers. A nivel de dirección técnica, algo bueno tiene que pasar. Lo mismo sucede con los porteros. La visión que tienen del campo y de cómo se da el juego les da esa posibilidad o esa visión, como lo quieras llamar. Yo creo que sucede lo mismo con el catcher. Pues ellos tienen la visión de todo el terreno. Y algo que también hablan mucho de los porteros, y ustedes se han de acordar, yo no sé si porque no corren, que algo tienen de locos. Pues Sí, es diferente. todos menos Javier Quintero. A lo mejor Quintero no era tan loco. Si te acuerdas de Quintero, era el primero que estaba en la bronca. Y ahora es cristiano. Digo, ahora es cristiano Javier. ¿Sí? Ahora no le hace un... Estás curado, hermano. Estás curado. Ahora anda pidiendo perdón. Me acuerdo de una anécdota que le dijo a don Mario Pérez. ¿Se acuerdan de don Sí, Mario? sí. Que don Mario fue mundialista en 1950. Y dijo al Chitiba, a uno que ayudaba ahí boleando zapatos, ese Javier estaba loco. Le digo, vaya y dígale a don Mario Pérez que vaya a chingar a su madre. ¿A moi? Que vaya a chingar a su madre. ¿Saben qué le dijo don Mario cuando vino Javier? Javier, ya recibí su recado. No, ese Javier, y vive pidiendo. No, Milo, me va a decir, no lo hubieras dicho. Qué bueno. No, ese don Mario, las personas que pasan como él por la vida de uno, ayudan mucho. Un día, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el TEC había un espacio para que la gente no se pasara hacia el campo, un espacio así hondo. Sí. Bueno, La pero fosa. nosotros para pasar de las tribunas hacia acá, a veces ponían como una madera. Y don Mario ya había tenido un infarto. Entonces, en una ocasión, don Mario va pasando por la madera y la madera se le volteó y se cayó. Pero fíjense nomás la grandeza de don Mario. Él así se levanta, pues, buscas como no hacer el oso, ¿no? La verdad, la grandeza. Voltea a vernos. Sí, cabrón, que no se dé cuenta el corazón. Sí, no. Todos vieron menos el corazón. Sí, esa gente pasa por uno y la verdad hay que darle gracias a Dios. Oye, Milo, y de corazón, te vamos a solicitar una próxima visita. Porque hay mucho que platicar, sobre todo desde el tema mental. El físico, pues, es condición. El tema mental es preparación. Van de la mano. Y hoy en día, ¿cómo hace falta? Si no aprende, ya sacó Daniel Goleman
ese libro que ha vendido millones, Inteligencia Emocional. Sí. Pues urge que de alguna manera nosotros simplifiquemos esa enseñanza para que la gente que no se acerca a los libros, de alguna manera, una palabra que uno diga, a lo mejor le puede servir de algo. Por supuesto. Te agradecemos mucho. Muy bien. Un placer estar contigo. Milo, Yo muchas también, gracias. la verdad, me hicieron sentir como en mi casa. Esta verdad. es tu casa. Muy bien. Historias del vestidor. Luis. Gracias, José Juan. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que tendremos algunas promociones más adelante. Necesitamos llegar a cierto nivel para poder comenzar con todo el programa que traemos ahí de actividades. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa Historia del vestidor. Gracias.